Hola YouTube, este es Novoy Gusien o El Águila y este es mi video respuesta a Adrián Estanciero, a quien le envío nuevamente mis saludos y quien hizo un video respuesta para demostrarme que el Dios que yo le sirvo, o sea, el Dios de la Biblia, el Dios cristiano, no existe. Ahora, antes de ir al grano con mis argumentos, yo quisiera decirle a Adrián que agradezco el respeto y la seriedad que él ha tomado en este debate. Yo creo que Adrián puso todo su esfuerzo y trabajo para probar su punto de vista y yo creo que eso es digno de admirar. Así que le doy gracias por su tiempo. Ahora voy a tratar de cubrir cada parte de su video respuesta en la que usted intenta probar que el Dios cristiano no existe. Si se me queda algo, usted me puede dejar saber a través de un comentario, a través de un mensaje privado o a través de algún otro video que usted quiera hacer. O sea, de la manera que usted quiera. Pero no creo que se me quede nada. Así que Adrián, sin más preámbulos, empecemos. Ok Adrián, en la mayor parte de su video y lo que me dio a entender que era su mejor evidencia contra la existencia del Dios de la Biblia, son las diferencias que hay en las religiones con diferentes deidades y con diferentes libros sagrados. Y esto es algo que usted repite mucho en su video. Y es por eso que quiero empezar por esta parte de su video. En primer lugar, lo único que usted demuestra con este argumento es que hay diferentes religiones en el mundo con diferentes puntos de vista con relación a la naturaleza de Dios y que se contradicen unas a otras. Pero eso es todo, Adrián. De hecho, esto ni siquiera es un argumento en contra de la existencia de Dios. Esto es más bien una forma de evadir la pregunta. O sea, si alguien te pregunta, si alguien te dice, pruébame que mi Dios no existe, y usted responde diciendo que la fe es simplemente una cosa de tontos o que hay una variedad de deidades alrededor del mundo, con eso usted no contesta la pregunta del debate. Y con eso usted no prueba que el Dios de la Biblia no existe. O sea, nosotros como cristianos estamos obviamente conscientes de que hay diferentes religiones alrededor del mundo. Pero eso no significa, Adrián, que todas las religiones están equivocadas y que ninguna es la verdadera y que por tanto ningún Dios puede existir. Además de eso, su argumento ignora el hecho de que como seres pensantes tenemos la capacidad de hacer un análisis comparativos, como han hecho muchos apologistas cristianos, y demostrar histórica, filosófica y científicamente que el Dios cristiano es el único Dios que razonablemente puede existir. O sea, Adrián, nuestra fe no está basada en una ciega adivinación, sino en hechos y evidencias. Es simplemente evaluar razonablemente las evidencias y los argumentos que ya han presentado los cristianos de que el Dios de la Biblia es el verdadero Dios. Por cierto, el que de verdad quiere conocer al verdadero Dios y cómo salvar su alma, no debería tener ningún problema en hallarlo. Pues como dicen las Escrituras en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 4, Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y vengan al conocimiento de la verdad. Y muchas personas que eran ateas pueden dar testimonio de esto. El problema aquí, Adrián, y espero que este no sea su caso, es que muchos ateos no están realmente interesados en conducir un análisis comparativo para saber cuál es el verdadero Dios, por lo que ni se molestan en investigar, quizás por alguna razón moral, quizás porque aman más su pecado que a Dios. Y es por eso que dicen no creer en Dios, porque eso es lo que quieren o prefieren creer. Es como dijo un filósofo, nadie niega a Dios excepto aquel a quien le conviene que Dios no exista. Otra cosa que usted mencionó es que el verbo es una acción y que por tanto no tiene sentido aplicárselo a la persona de Jesucristo. Bueno, si interpretamos esa palabra literal y gramaticalmente, pues eso es lo que significa. Pero en la Biblia, la palabra verbo viene del griego logos, la cual también puede traducirse como palabra o verbo, las cuales son un medio de comunicar lo que pensamos, pues mediante ella nos relacionamos con los demás. Y es en ese sentido que a Jesucristo se le llama el verbo de Dios o la palabra viviente de Dios, porque es a través de la persona de Jesucristo que Dios se ha expresado plenamente a la humanidad.
O sea, Dios envió a Jesús, el Verbo, para dar a conocer su mensaje entre los hombres por medio de sus enseñanzas y sus hechos. Por esto a Jesús se le llama el Verbo. Por tanto, vemos que el Verbo o palabra es simplemente uno de los muchos títulos que se atribuyen a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora bien, usted cita en su video Proverbios capítulo 8, versículos 22 al 25, para demostrar que Dios creó a Jesucristo y que por tanto Jesús es un Dios creado e inferior, por estar sujeto o subordinado, como usted dice, al Dios Padre. Pero veamos mejor lo que realmente dice Proverbios capítulo 8, para ver si es verdad que ahí dice que Jesucristo fue creado. Proverbios capítulo 8, versículo 22 al 25 dice: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuvo el principado, desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen la fuente de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. Ok, lo primero que deberíamos preguntarnos es de quién o de qué se está hablando en este pasaje de la Biblia, porque en ninguno de estos versículos se menciona a Jesucristo. Al contrario, si leemos este pasaje en su contexto, o mejor aún, el capítulo completo, verá que aquí no se habla de Jesucristo, sino de la sabiduría de Dios que se manifiesta en la creación y que es personificada y en forma femenina. Véase por ejemplo los primeros versículos de ese mismo capítulo, las cuales dicen: ¿no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? En las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas, se para. Otra cosa, en Proverbios capítulo 8 dice que Jehová poseía la sabiduría desde el principio. No dice que fue creada, y la palabra engendrar no es lo mismo que crear. La madre, por ejemplo, no crea al hijo, sino que lo engendra. Son dos cosas diferentes. Por tanto, Jesucristo no es un Dios creado. Al contrario, como dice Isaías capítulo 9, versículo 6, llama a Jesucristo Dios y eterno, que significa no creado. Y el único Dios que es eterno es el verdadero Dios. Mas en Miqueas capítulo 5, versículo 2, nos dice que sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Así que bíblicamente hablando, Jesucristo no fue creado. Y cuando estuvo en esta tierra para enseñarnos cómo orar, cómo ser discípulos y cómo dependernos del Padre, pues por supuesto que el Padre era mayor que Él. Por eso la Biblia también dice que Él se hizo un poco menor que los ángeles, refiriéndose así a su naturaleza humana y a la posición que Él se encontraba aquí en la tierra. Así que todos estos pasajes de la Biblia que muestran a Jesucristo sometiéndose al Padre, se refiere durante el tiempo que Jesucristo había hecho lo que dice en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, la cual nos dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Note, Adrián, que aquí no dice inferior, sino igual a Dios. Por cierto, Adrián, cuando hablé de la Trinidad, yo tenía el presentimiento que usted iba a malinterpretar ciertas cosas de esta doctrina, y así fue. Empezando primero con la definición, porque cuando hablamos de la Trinidad en el cristianismo, no nos referimos a que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean la misma persona, como tampoco nos referimos a que sean tres dioses en uno. Recuerda, el cristianismo es monoteísta, no politeísta. Por tanto, cuando hablamos de la Trinidad, nos referimos a que Dios es uno en esencia, pero subsiste en tres personas, no tres dioses en uno, sino tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto es lo que se conoce como la doctrina de la Trinidad. El Padre no es el Hijo no es el Padre, ni el Espíritu Santo es el Padre. Cuando vemos a Jesús orando a su Padre, tenemos una persona orando a otra persona. Si el Padre es Dios y el Hijo es Dios, entonces no hay contradicción
Y no hay ningún problema con que el Padre se dirija al Hijo como Dios, como lo hace en Hebreos capítulo 1, versículo 8, y que el Hijo se dirija al Padre como Dios, según Juan capítulo 20, versículo 21, porque ambos pueden dirigirse el uno al otro como Dios porque tienen la misma naturaleza. Ahora usted dice que matemáticamente esta naturaleza de Dios es imposible y que solamente se cumple con la inexistencia. Bueno, eso no es lo que pensaban muchos genios en la matemática como Blaise Pascal y Johannes Kepler y muchos más. Pero déjame darte un ejemplo de matemática que usted no mencionó en su video. ¿Qué tal si mejor multiplicamos de esta manera? Esta es la matemática de la Trinidad. 1 por 1 por 1 es igual a 1. Aplicación. Padre por Hijo por Espíritu Santo es igual a Dios. Recuerde, 3 personas, no 3 dioses, es igual a un solo Dios. Por tanto, si usamos esta fórmula matemática, es fácil obtener el resultado que buscamos. Pero no solo eso, Adrián. Este 3 igual a 1 no solo lo vemos en las matemáticas, sino también en algunos ejemplos de la naturaleza. Por lo que es razonable pensar que si este Dios trino es el verdadero Dios, entonces deberíamos ver alguna señal en la naturaleza que refleja a su creador y que parezca haber sido diseñada para revelarnos la Trinidad. Y eso es precisamente lo que la ciencia nos muestra. Recuerda, no todo lo que llamamos uno en número es estrictamente singular en su naturaleza. Por ejemplo, los rayos del sol. Los rayos del sol están compuestos por 3 elementos o 3 rayos. Rayos de calor, que pueden sentirse pero no pueden verse. Los rayos de luz, que pueden verse pero no sentirse. Y los rayos químicos, que no pueden verse ni sentirse pero que tienen efectos que pueden comprobarse. Todos los rayos juntos forman la luz del sol. Son 3 rayos y aún así forman la luz del sol. Sin uno de esos elementos no sería luz. De la misma manera, sin una persona de la divinidad, Dios no sería Dios. Recordemos, Dios es luz, según 1 Juan 1:5. Otro ejemplo de la Trinidad en la naturaleza está en el agua de la sustancia, que es también vital para nuestra vida en la Tierra. Las moléculas de agua, H2O, se hacen de 2 átomos de hidrógeno y de 1 átomo de oxígeno. Todos los átomos también se hacen de 3 partículas, protones, neutrones y electrones básicos. Así que ahí tiene otro ejemplo de Trinidad. El universo consiste de masa, espacio y tiempo. El tiempo se divide así, pasado, presente y futuro. El espacio tiene altura, anchura y longitud. Por tanto, la naturaleza de Dios no contradice la matemática, como tampoco contradice la ciencia, porque esta unidad compuesta, este 3 en 1, lo vemos en ambas materias. Ahora, pasando a otra parte de su video, cuando digo que Dios es omnipresente, lo cual significa que está en todo lugar, pero que no permite el pecado delante de su presencia, obviamente me refería en su reino celestial, donde es su morada. O sea, nuestro Dios trasciende todas las barreras, espacio, materia y tiempo. Pero hay un determinado lugar donde Él se manifiesta a sí mismo, donde Él está ubicado. Desde esa localidad, Él está presente en todo lugar del universo. Es como dice 1 Reyes capítulo 8, versículo 30. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel. Cuando oraren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu habitación, desde los cielos, que oigas y perdones. Y es en este lugar, Adrián, que Dios no permite el pecado. Ahora, usted preguntará, si Dios es un Dios justo, santo y de amor, entonces ¿por qué lo permite aquí en la tierra? Y la simple respuesta a esa pregunta es porque Dios le ha dado al hombre el libre albedrío. O sea, yo creo que usted y yo podríamos estar de acuerdo de que no sería un acto de amor el que Dios te obligase o programara para creer en Él, amarlo y obedecerlo, para hacer lo que Él quiera. O sea, eso no sería verdadero amor. Y de hecho, usted también tiene la libertad de violar las leyes establecidas por el hombre. Pero si lo hace, usted sabe muy bien que va a sufrir unas consecuencias negativas por su desobediencia. Y a eso se le llama justicia. Por tanto, aunque Dios
permite el pecado en la tierra, eso no significa que Dios no va a hacer nada al respecto, pues Dios mismo ha advertido al hombre que algún día los juzgará según sean sus obras, sean buenas o sean malas. Y es por eso que Dios también es un Dios de justicia. Ok, Adrián, esta es mi conclusión. Lo único que usted demostró en su video respuesta es que hay diferentes religiones con diferentes deidades y diferentes libros sagrados, y que para usted su ateísmo es la verdad y todas estas religiones, incluyendo la mía, son falsas, a pesar de que usted no presentó evidencia alguna ni buenos argumentos de que el Dios de la Biblia, el Dios que yo le sirvo, no existe. ¿Y a qué se debe eso? Eso es sencillo, la respuesta es simple. Tanto creyentes como ateos, incluso aquellos ateos que son considerados como los mejores apologistas y los militantes más fuertes, todos admiten que no existe prueba alguna para demostrar que Dios no existe. Por eso yo digo que me sorprende mucho su fe en el ateísmo. Y por eso también digo que se necesita más fe para ser un ateo que para ser un creyente. Y no digo esto porque le quiero echar la fe encima de ustedes, sino porque es la realidad. De hecho, yo he escuchado testimonios de ateos que admiten con toda honestidad, Adrián, de que su ateísmo está basado en pura fe, porque por la sencilla razón de que no tienen evidencias, no tienen pruebas, hechos para demostrar que Dios no existe. Voy a poner un link arriba para que usted vea un ejemplo de ello. Así que Adrián, ahí tienen mi video respuesta. Si usted quiere seguir con el debate, pues simplemente déjamelo saber. Mientras tanto, pues te dejo con esta cita del escritor francés Jean de La Bruyère, quien dijo: la imposibilidad de probar que Dios no existe es la mejor prueba de su existencia. Así que te dejo con esa cita, Adrián, y Dios te bendiga.